Hoy empezamos, como se dijo, una nueva serie de predicaciones. En esta oportunidad estamos en Primera de Juan. Recuerdo hace un tiempo, estuve en una clase con un pastor muy conocido. Él trabaja en España. Él compartió un caso que de repente algunos de nosotros ya hayamos experimentado o en algún momento vamos a experimentar. Él contaba el caso de un pastor que tenía como vecino a un ateo. ¿Cuántos de ustedes tienen como vecino a uno que no le interesa saber nada de Dios? Este pastor tenía un vecino que era un ateo. ¿Y qué hacer con este vecino? A este pastor se le ocurrió una idea muy interesante. Él dijo a este vecino: ¿sabe qué, vecino? Voy a hacer en un cierto lugar, voy a hacer una ponencia, voy a hacer una exposición acerca de la fe. Y me gustaría que participaras conmigo. Me gustaría que una persona como usted, que no tiene que de repente ver tanto, saber, conocer sobre la fe, que me acompañe y al término de la reunión me dé o me retroalimente, me dé algunas recomendaciones, algunas cosas que yo necesito saber para seguir mejorando. Así que este vecino ateo fue a esa reunión para escuchar la ponencia, la exposición y al final hacer su crítica, su observación, etc. Llegaron al lugar y habían personas muy humildes, personas con educación muy básica, pero estas personas recibieron al pastor, recibieron a su invitado como si fuera parte de la familia. Al término, este vecino ateo estaba llorando, no por la predicación del pastor, sino que el trato que recibió en ese humilde lugar de esas personas con educación básica le ha impactado tanto, le ha marcado su vida, porque él en ningún otro lugar había recibido ese tipo de trato, ese tipo de recibimiento. Hermanos, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas experiencias, pero también es importante el trato que nosotros nos damos entre nosotros, sea en la familia, en la iglesia, con los vecinos. ¿Cómo vamos a alcanzar a los vecinos? ¿Cómo vamos a alcanzar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo? A veces es mucho mejor algún gesto, algo simbólico, que 1000 palabras. En una discordia, en una discusión, en una división, es mejor hacer algún gesto que pueda de repente pacificar, ayudar a la otra persona. Dicho esto, vamos a centrarnos en el pasaje que hemos leído aquí en Primera de Juan. La carta o la epístola de Juan en realidad es una carta pastoral, porque si bien es cierto, hay diversos problemas de enseñanzas falsas, de maestros falsos, a pesar de eso, el apóstol Juan, tiernamente él trata a la audiencia,
a los miembros de la iglesia que están pasando justamente estas pruebas. Están ellos en medio de falsa doctrina, de falsos maestros. En algún momento Él los va a llamar que ellos son anticristos. Ustedes han escuchado que iba a venir el anticristo, pues ahora ya está aquí. El anticristo es aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el anticristo. Estos hermanos que recibieron esta carta vivían en medio de esas circunstancias. A ellos les dice una y otra vez: hijitos míos. Capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 18, y así vamos a encontrar ese trato paternal que da en esta carta el apóstol Juan a sus lectores, a sus oyentes. Juan, el apóstol, hizo su ministerio en Asia Menor. Algunos dicen que esta carta él habría escrito desde la iglesia de Éfeso. Lo curioso es que no dice quién escribe, tampoco dice a quién le escribe. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser una carta que no tiene el nombre del que escribe, tampoco tiene el nombre del destinatario? Pero sí presenta diversos problemas, como hemos dicho. Advierte, como dije, de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina. Por ejemplo, en capítulo 2, versos 22 y 23, dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Y quiénes sostenían, quiénes enseñaban este tipo de enseñanzas en los días del apóstol Juan? Él escribió esta carta en el año 90 después de Cristo, antes de los primeros 100 años del cristianismo. En ese tiempo había un movimiento, una organización, una secta llamada los gnósticos. Gnosis, conocimiento. Ellos decían tener un conocimiento profundo, conocimiento especial, un conocimiento espiritual. Con ese conocimiento ellos explicaban acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la vida, acerca del mundo, acerca del ser humano. Para ellos, la materia, todo lo que es material, era malo, era pecaminoso. El mundo es malo porque es algo material. El ser humano es malo porque es material. ¿Y por qué ellos, por qué este texto dice, por qué dice que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, etcétera, que son los anticristos? Dice. Porque justamente ellos decían que Jesús, ¿cómo puede ser, siendo Dios, cómo se hizo humano? O sea, ¿cómo algo material, pecaminoso, malo, puede tener a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios puro? Entonces, ellos decían que Jesús no era un ser humano como nosotros. Tenía apariencia de un ser humano. Era algo espiritual, pero humano no. Entonces, la consecuencia es, si Jesús no fue un hombre real, su sacrificio, su muerte en la cruz, es algo ficticio, no vale, no hay perdón de pecado, no hay esperanza, no hay salvación. Eso es lo que ellos creían, que Jesús no era un hombre real, tenía apariencia de hombre. Por otro lado, ellos también decían que Jesús vino a este mundo como cualquier ser humano. Si es que Él tiene algo divino, algo de Dios, es que justamente cuando Él se bautizó, vino el Espíritu en forma de una paloma, algo así. Desde ese momento tenía también algo de Dios. Pero justamente al momento de ser crucificado, pues le abandonó.
¿Cómo va a estar un Dios santo ahí en la cruz mientras este hombre está, pues, no sé, llevando el pecado, etcétera? Entonces, ellos tenían esa forma de creer, de explicar sobre la vida, sobre el mundo. Por eso en este texto hay partes en que menciona eso, ¿no? El anticristo es aquel que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el anticristo. A todos ellos, en esta carta, el apóstol Juan los llama, como ya hemos dicho, anticristos. 2:18, apóstatas, estuvieron en nosotros, salieron de nosotros, el verso 19, engañadores, el verso 26, hijos del diablo, capítulo 3, verso 10, falsos profetas, capítulo 4, verso 1, estos decían tener el conocimiento especial, afirmaban amar a Dios, pero odiaban a sus hermanos. Para terminar esta sección, solamente leer capítulo 2, verso 4 al 6. Capítulo 2, 4 al 6. Bueno, acá la luz un poco, el reflejo no ayuda mucho. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, estos falsos maestros decían que conocían a Dios, decían que eran cristianos, pero no lo vivían, no lo practicaban lo que decían ser. Tenían formas de explicar, formas de creer sobre Jesús. Como dijimos, si Jesús tenía una apariencia de un ser humano, entonces su muerte, pues también es algo ficticio, algo que no sirve, etc. Entonces, entonces no hay salvación, en otras palabras, si seguimos ese pensamiento o esa corriente. El verso 9 al 11, con esto terminamos esta parte. Capítulo 2, verso 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, estos que han salido, estos falsos maestros, decían conocer a Dios, decían tener la verdad, decían tener un conocimiento profundo, especial, etc., pero su vida no reflejaba ese conocimiento o esas enseñanzas profundas que ellos tenían. A raíz de esto, ojo, el apóstol Juan no es que él trata, no es que él responde a los gnósticos, a esos maestros falsos, porque su enfoque no son ellos, porque si él respondiera a los gnósticos, a toda su enseñanza, entonces tendríamos casi como un libro gnóstico. Su enfoque, su interés no es responder, dice algunas cosas de la creencia de estos. Su enfoque o su objetivo es animar a la iglesia a seguir confiando en el Señor, animar a los oyentes a seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo y decirles, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su propósito es eso, demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios. Esta es la vida eterna. Estamos en el verdadero. Ellos dicen que tienen su verdad, su conocimiento profundo. No, un momento. Nosotros estamos en la verdad porque Jesucristo es Hijo de Dios. Él es la vida eterna. Animar a la iglesia a seguir confiando en el Señor. Bueno, yo he llamado esta lección, es
es un tanto complejo, son solamente 4 versos, y explicar, entender este texto es bastante complejo. Ya lo vamos a ver. Yo lo he llamado testimonio, manifestación y proclamación del verbo de vida. Testimonio acerca del verbo de vida, manifestación del verbo de vida y proclamación del verbo de vida. Entonces, eso, pude ver, puede haber otras lecciones, pero yo lo he llamado testimonio, manifestación y proclamación del verbo de vida. En primer lugar, en los versos 1 y verso 2 empieza lo que he llamado la parte compleja, porque dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Les pregunto, ¿quién es el sujeto de esta oración? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. ¿Quién es el sujeto de toda esta oración? ¿De quién está hablando? Ese es el detalle aquí. Entonces, si esos falsos maestros decían que tenían conocimiento profundo, conocimiento especial, pues aquí una muestra del apóstol Juan presenta 3 aspectos gramaticales para hacer notar, para llamar la atención, para capturar la atención de sus oyentes, y justamente él escribe de esta forma, lo que era desde el principio. En primer lugar, en el texto, en el idioma que fue escrito, ese que llama principio no tiene un artículo definido. No es el castellano, no es que estoy diciendo que está mal traducido. El castellano necesita poner el principio. Si decimos el principio, tiene un inicio, un punto de inicio. Y justamente Juan aquí no quiere poner ese artículo para decir que tenía un inicio, un principio, un punto de inicio, sino un inicio, un principio, desde un principio, literalmente sería eso. Entonces, algo abstracto. Ellos dicen, esos gnósticos tienen conocimiento profundo, especial. Pues aquí también hay algo de eso. En segundo lugar, los artículos, o mejor dicho, el pronombre relativo, lo que. Si fuera Cristo, si fuera el verbo de vida, que es masculino, entonces el pronombre relativo lo que no sería lo que, el que sería. Es otro aspecto gramatical para llamar la atención, para capturar la atención de los oyentes. Y el tercer aspecto gramatical que encontramos aquí es el verbo ser, lo que era. Lo que era. A algunos les gusta pronunciar el griego, el hebreo, el latín. Bueno, por esta vez voy a hacer. Hay un término para decir, por ejemplo, lo que era, hay otro término, se llama ginomai, llegar a ser, llegar a existir. Y curiosamente aquí el apóstol Juan utiliza el verbo ser, lo que era. O sea, siempre ha sido, siempre ha estado. No es que llegó a ser, no es que en algún momento tuvo un punto de inicio. Entonces también aquí hay algo profundo. No es que solo estos falsos que dicen que tienen conocimiento profundo, no. Aquí también hay profundidad, hay conocimiento, hay aspectos gramaticales para conocer, para saber algo de esto. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién se refiere lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué era eso? ¿Se dan cuenta, no? Puede ser Cristo, puede ser el verbo de vida, pero acá dice tocante al verbo de vida. También algunos dicen que podría ser el mensaje que se predicó desde un principio, tocante a Cristo. Pero la otra polémica, la otra discusión está bien, ya. Lo que hemos oído, claro, lo que se predica se escucha, ¿no? Está bien, ¿no? Es el mensaje. Pero también la prédica se puede ver al predicador, no solo escuchar. Ustedes están haciendo eso ahora, si que están despiertos todavía. Se puede oír, se puede escuchar, también se puede contemplar. Pero una prédica, ¿cómo puedes tocar, palpar? Entonces, ese es otro que llama la atención aquí. Entonces, ahí ya podríamos decir, creo que es el verbo de vida. A mi manera de ver, creo que en este verso ambos están presentes. Lo que se dijo, lo que se predicó, lo que se proclamó de antemano, referente al Hijo, referente al verbo de la vida, así se predicó desde un principio. Podría ser eso, por una parte, pero no solo es eso, sino es el verbo de vida, que siempre es, siempre ha sido y siempre será. Él no tuvo un punto de inicio, Él no ha tenido, como Dios, no tuvo un punto de inicio, pero para estos falsos maestros, cuando Él se bautizó, ahí empezó como divino, como Cristo empezó, pero luego cuando está llegando a la cruz, después de 3 años, nada más le duró su divinidad, algo espiritual, y cuando está llegando a la cruz y ya se fue, pues abandonó el espíritu. Entonces, no es eso. El verbo de vida no tiene un punto de inicio. O el logos o la palabra, no nos decía ya Juan en capítulo 1 de su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, no como dicen los testigos, era un Dios, era Dios, y el verbo estaba con Dios, y sigue diciendo que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces, eso es lo que aquí encontramos, la vida manifestada y proclamada, o la persona que se manifiesta y se proclama. En primer lugar, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El siguiente versículo va a decir de qué se trata ese verbo de vida. Verso 2, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ese verbo de vida es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, siempre ha estado con el Padre, pero, como dice Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, Él se ha manifestado, ha nacido de mujer, vino a este mundo para buscarnos y para salvarnos. Pero, como Dios, como Hijo, siempre ha estado con el Padre, ha estado en la creación. Y algunos incluso dicen, ¿no? ¿Qué instrumento Dios utilizó en la creación? Aparte del ser humano, ¿no? Los cielos, la tierra, ¿qué instrumento, qué utilizó Dios al principio? ¿Un pico, una lámpara? ¿Qué utilizó Dios? Su palabra. Como que la palabra que decía recobraba
vida. Entonces, algunos incluso relacionan así, ¿no?, con Juan, el Evangelio capítulo 1, en el principio era el verbo era Dios, estaba con Dios, etc. O Génesis 1:1, igual, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo algo y ocurría lo que Dios decía. Este hijo estaba con el Padre, dice aquí el texto. Entonces, eso que el apóstol Juan, y no solo él, sino otros apóstoles que han visto, ellos ahora eso testifican y anuncian la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que desde el comienzo de la proclamación del Evangelio se comunicó como la única verdad tocante al verbo de vida, en este caso, desde el principio se enseñó por los apóstoles la preexistencia de Cristo. Entonces, en este pasaje o en este verso encontramos por lo menos dos lecciones. Uno, que desde el principio se predicó, se dijo acerca del verbo de vida, acerca de la palabra, acerca del Hijo. Y así llegó a los días del apóstol Juan. Pero también este texto revela o refleja de que se trata no solo de la predicación, sino también trata acerca del Hijo, porque estaba con el Padre desde el principio. Igual ese término principio ahí no tiene el artículo definido. Aparece ese término, el principio, 8 veces en esta carta. Y en esas 8 veces el apóstol Juan no pone el artículo definido para hacer algo abstracto, algo profundo que a uno lo deja pues pensando, ¿no? Porque de verdad, o sea, como dije al principio, ¿no?, lo que era desde el principio y quién era del principio, o sea, quién es el sujeto, ¿no?, de quién. Entonces levanta curiosidad, impacta, invita, llama a leer, a estudiar este pasaje. Entonces, eso respecto al testimonio y la manifestación del verbo de vida o de la persona de quien refiere este pasaje. Finalmente, hasta aquí creo que muy teóricos, lo siento, solo tiene 2 partes este sermón. Casi nunca he predicado con 2 partes, pero ya el pasaje ya no podíamos forzar más, ¿no? En la segunda parte, eso que el apóstol Juan y los otros apóstoles están testificando, están anunciando, están predicando, tiene doble propósito. Eso sí, ya va con nosotros. ¿A dónde debe llevarnos la predicación? ¿A dónde debe llevarnos una enseñanza? ¿A dónde debe conducirnos la sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza profunda, una enseñanza exegética, etc.? ¿A dónde debe llevarnos? Eso trata en los últimos 2 versos, verso 3 y verso 4. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una vez más, hay otro término que se repite: lo que hemos visto, lo que hemos oído. Entonces, ¿qué es lo que aquí, al repetir, quiere resaltar, en este caso, el apóstol Juan? A los testigos, no a los testigos de ahora, a los que han visto con sus ojos, a los que tocaron, como dice aquí, con sus manos. Una y otra vez, en los primeros versos, ¿no?, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. El verso 3 sigue diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
unos con otros. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito de toda enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? La comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar, decía el himno que estábamos entonando. El primer propósito, la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, debería conducirnos a la comunión. Comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? Común, unión. Un punto en común, una enseñanza en común, una fe en común, una vida práctica en común. Toda prédica, toda enseñanza, toda doctrina debería conducirnos a eso, a la comunión. En el boletín también creo que hemos considerado ese texto de Hechos capítulo 2, verso 41, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en la oración, etc. ¿Qué practicaron los primeros cristianos? Tenían vida de comunión. No solo tenían conocimiento, no solo tenían doctrina, no solo tenían enseñanza, promovían la comunión. Estaban juntos, comían juntos, perseveraban juntos. Venían luchas, conflictos, oposiciones, estaban juntos orando. Habían necesitados, dice ese libro de Hechos, todos se ponían de acuerdo cómo van a ayudar. Los que tenían propiedades, bienes, vendían y traían a los pies de los apóstoles. Entonces, toda enseñanza, toda doctrina debe conducirnos, debe llevarnos a la comunión. Comunión unos con otros. A eso debe conducirnos, a eso debe llevarnos toda enseñanza, toda predicación. Pero también dice el versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, no solo debe llevar a la comunión unos con otros, debería llevarnos a tener comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Ese es el propósito de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. No es contar cualquier historia, no es contar cualquier lección, no es hablar de la política, no es analizar la realidad nacional, etc. Es bueno analizar, decir, pero ¿y dónde queda la palabra? Entonces debe afectar tu vida, debe afectar mi vida. Si no nos afecta, entonces no estamos siguiendo la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Hace tiempo también escuché a un predicador, no sé, no me he detenido, no sé cuánto mide el cerebro y el corazón, no sé cuánta distancia, cuánto hay, ¿no? Algo dijo, pero hace tiempo escuché esto, ¿no? Pero la distancia es mínima entre el cerebro y el corazón. Y este predicador decía que muchas veces, a pesar de la distancia es tan corta entre el cerebro y el corazón, muchas veces la predicación, la enseñanza, la sana doctrina se queda solamente en el cerebro y no afecta mi vida, no está en mi corazón. Ese es un riesgo, ese es un peligro. Debería afectar tu vida, debería afectar mi vida. Es fácil citar textos bíblicos. Tengo un colega que cita artículos del reglamento, de la constitución de la iglesia. Tengo otro colega que cita artículos, no sé, no es que estoy menospreciando, ¿no? Puede citar catecismo mayor, menor, las preguntas, las respuestas. Como conocimiento está bien, estoy de acuerdo. Pero si no afecta tu vida,
si no afecta a la iglesia que tú estás pastoreando, dirigiendo, simplemente se queda en letra, en conocimiento. Los psicopedagogos dirían que nosotros muchas veces nos quedamos en las habilidades duras, en el concepto, en la doctrina, en el conocimiento, y no estamos promoviendo, no estamos practicando o no estamos desarrollando las habilidades blandas. Si solamente damos importancia a la enseñanza, al conocimiento, que es importante, yo no digo que no, y no lo estamos practicando, entonces solamente se queda como concepto, como idea, como texto bíblico, como una bonita lección, como una bonita enseñanza. Hermanos, yo les animo a leer este artículo. Este artículo dice, el que escribe es un metodista. Él hizo una encuesta, preguntó a la gente, ¿cómo es tu iglesia? Todos dijeron, la mayoría dice, ¿no? Mi iglesia es abierta, mi iglesia es acogedora, etc. Pero el escritor dice que su hija y su esposa fueron a una de esas iglesias acogedoras, a esas iglesias abiertas, ¿no? Y no recibieron esa acogida, ese recibimiento, esa apertura. Y el artículo dice que muchas veces nos quedamos, es una autocrítica para todos nosotros, incluido a mí. Muchas veces nos quedamos, bienvenido, Dios te bendiga. La persona que ha venido, no ha venido solo a escucharte decir bienvenido, Dios te bendiga. De repente necesita que ores por esa familia. De repente necesita una oración. De repente necesita algún tratado. De repente tiene algún problema. O tal vez como ese amigo ateo, no tiene a nadie. Tiene conocimiento, puede explicar cosas, pero no tiene vida de relación. Entonces el que escribe dice, ¿no? Sería bueno al que viene por primera vez, segunda vez, una llamadita, pero también dice quiénes deben hacerlo. ¿Quiénes deben hacerlo esa tarea? A veces estamos esperando que la secretaria, no sé, alguien que lo haga. Todos deberíamos hacer. Para eso no necesita un curso, un instituto, un seminario. Entonces, eso es lo que buscan las personas. Esas son las iglesias acogedoras, que no solamente te dicen, Dios te bendiga, que te vaya bien, te esperamos el próximo domingo, etc. Escríbele algo, toma nota de su teléfono, no sé, invita a una próxima reunión, dile que hay que tomar un café por ahí, etc. Entonces, toda predicación, toda doctrina debería conducirnos a promover la comunión, a tener comunión unos con otros, a tener comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Por último, el segundo propósito de toda enseñanza, de toda prédica, tenemos en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Les escribo estas cosas para que vuestro gozo sea completo. El gozo, la felicidad, la alegría del cristiano no se basa, no se fundamenta en las cosas que están sucediendo a su alrededor. ¿De dónde viene el gozo del cristiano? En primer lugar, el gozo del cristiano es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Creo que hay 9 de estos frutos, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. ¿Qué debe llenarnos de alegría? ¿Qué debe llenarnos de gozo? ¿Qué? Que tenemos todos nosotros algo en común. ¿Y qué es ese algo en común que tenemos? La palabra, la fe. No estamos solos, somos parte, somos miembros de una comunidad.
Todos somos importantes. No somos una isla, no estamos solitos, pero para eso deberíamos promover la comunión. Deberíamos practicar esto que dice la comunión. Para que así vuestro gozo sea completo, pleno. Entonces no hay medida para el gozo, que su gozo sea completo. ¿Qué más nos alegra la vida? ¿Qué debería alegrarnos? ¿Qué debería llenarnos de gozo? Que tenemos comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. No solo somos miembros de una iglesia, no somos miembros de una comunidad, que ahora tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué debería llenarnos de gozo, de alegría? Es que ahora tenemos paz para con Dios, tenemos comunión con el Padre, nos hemos reconciliado con el Padre por su gracia y su misericordia. Ahora somos miembros de una comunidad, hemos sido llamados para promover la comunión. Al promover la comunión, nos estamos fortaleciéndonos mutuamente. Entonces, ese es el propósito para lo cual el apóstol Juan escribe esta carta. Los lectores de esta carta vivían en medio de la confusión, de la adversidad, de los falsos maestros, de los anticristos, etc. ¿Hoy tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Tenemos carencias? Claro que sí. ¿Tenemos debilidades? Claro que sí tenemos. Ellos también tenían. Pero en medio de esto, el apóstol Juan, como ya habían, anticipando ya capítulos posteriores, ¿no? Él los trata: hijitos, estas cosas les escribo. Amor paternal, trato paternal. Están pasando situaciones difíciles, ¿no? O sea, los que tienen ese conocimiento, esos gnósticos, esos, quién sabe, ¿no? Menospreciando, porque como que aparentemente lo que los cristianos predicaban, lo que Juan predicaba era de segunda categoría, de nivel inferior, porque ellos tenían el conocimiento, etc. En medio de esas circunstancias, Juan presenta, aquí el apóstol Juan nos presenta que este verbo de vida no tiene un punto de inicio. Ha estado con el Padre, y ahora tenemos también, como dice el texto, comunión con Dios, y comunión también a través del Hijo. Esta comunión, con esto termino, esta comunión también fue promovido por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 11. Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Jesús dijo esto a los discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y capítulo 16 de Juan, verso 24, por último, también habla acerca de esto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ¿qué trae gozo, alegría al cristiano? La comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión entre los
el Espíritu Santo y la comunión también entre unos y otros. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la predicación, de la enseñanza. Como dije, si eso no está sucediendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, entonces estamos solamente en la parte teórica. Estamos en la parte teórica. Que Dios nos ayude a nosotros a que podamos no solamente leer, estudiar, participar en el culto, que es importante, pero también involucrémonos. Con todo respeto, el servicio cristiano lo hemos reducido a este ambiente, a los días domingos, 2 horas a la semana. ¿Está bien eso? Yo no voy a decir. Cada uno responda. El servicio cristiano lo hemos reducido a 2 horas y a los días domingos. Y el resto del día, como ya he dicho en otras ocasiones, hay servicios virtuales. Estamos ausentes. Últimamente estoy participando en el servicio de oración. Somos 4, lo mucho somos 6. Entonces les animo a participar. Sería bueno de repente seguir este modelo, si que les parece, 30 oraciones, 30 lecturas bíblicas para animarnos. Yo no digo que participen toda la semana, bueno fuera, ¿no? Pero de vez en cuando hay que visitar, existe o no existe ese programa o quienes están participando, porque nuestra presencia, hermanos, nuestra presencia también anima, fortalece. Imagínense, ¿no? O sea, aquí organizamos eso, las actividades de los días sábados, ¿no? Preparamos, no sé, un lonche especial, como ayer había lonche, ¿no? Chocolatada, panetón y todo lo hemos preparado y al final no se aparece. Como esa parábola del Señor que manifestó sobre el gran banquete. Uno por uno empezaron a excusarse, ¿no? Que no, yo recién me casé, que yo compré una propiedad, que tengo que ir a ver esto, etc. Algunas veces, puede ser, pero hermanos, tu participación, tu presencia es importante. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo? Entonces, es responsabilidad, es tarea de todos. Entonces, la tarea es, lea este artículo, a ver qué les parece. Y si puede comprar, adelante. Y si quiere saber más del apóstol Juan, qué pasó en los años 300 después de Cristo, también puede comprar, aunque no estoy vendiendo este libro, pero Eusebio de Cesarea, que conoció a los padres apostólicos, escribe cosas interesantes de la historia de la iglesia, en qué circunstancias ellos vivían. Entonces, ambas cosas son importantes, la doctrina y la práctica de la comunión. Entonces, habría que hacer una lista, ¿no? Para promover o practicar la comunión, qué cosas deberíamos hacer. Entonces, les animo en ese sentido a orar por esto y también a poner en práctica, si no solamente se quedaría en una lectura más, en una predicación más, y eso, y también recordar, ¿no? Que un día el Señor nos pedirá cuentas, ¿no? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos recibido? También eso dijo nuestro Señor, al que se le da más, se le demanda más. Al venir a este culto, ya te hace responsable todos los que están aquí a promover la comunión cristiana. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Perdónanos Señor
A veces nos jactamos como iglesia presbiteriana que tenemos la sana doctrina, la mejor enseñanza y todo lo demás. Pero Señor, muchas veces esa sana doctrina, esa buena enseñanza no se refleja en nuestras vidas. A veces, Señor, en nombre de la sana doctrina, estamos señalando personas o estamos, en vez de animar, en vez de acompañar, en vez de pastorear, solamente estamos señalando o solamente estamos llamando la atención. En nombre de Dios, en nombre de tu palabra. Pero tu palabra, Señor, también nos llama a ser generosos, a ser solidarios, a ser empáticos, porque de eso se trata la comunión cristiana. Ser empáticos, ser generosos, ser solidarios, ser respetuosos. Perdona, Señor, muchas veces nuestros actos a veces hablan mucho más que nuestras palabras. Ayúdenos, Señor, a vivir para tu agrado. Ayúdenos, Señor, a fortalecernos mutuamente. Todos, Señor, somos un cuerpo. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Y todos somos importantes y todos estamos en la capacidad de contribuir. Ayúdenos en esta tarea. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.